O sea, quiero pensar, creo que sí, que yo he sido también un padre cercano y hasta cariñoso, ¿eh? Y bueno, la maternidad y la paternidad es muy dura. O sea, los bebés son muy demandantes. Cuando te divorcias, lo único peor que el divorcio es el matrimonio. Sí, pero la paternidad presente, lo primero que te exige es tu tiempo. Y puta, güey, ¿por qué llevo 20 años, ¿no? 15 años, no sé cuándo llevo en el tiempo, haciendo esto si no me gusta, güey. ¿No? El hecho de estar cerca para ti es increíble, pero para tus hijos también. Claro. Y esta semana mi esposa me dijo, déjame tener mi relación con tu hijo. Pues es su madrastra. Para mí fue mucho más difícil cuando eran bebés que cuando fueron adolescentes. Que yo soy responsable, se los digo, ya tienen edad de escuchar esto. Sí. Digo, yo no soy responsable del futuro económico de su mamá. Soy responsable del de ustedes hasta aquí. Claro. Cavernícolas. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más en esta cueva que siempre les tenemos un gran invitado, alguien que nos puede contar su historia paternando, pero también parte de lo que hace que uno tenga esta profesión, este trayectoria, este camino y cómo va determinando también nuestra vida como papá, como cavernícola y cómo va también nuestra vida cuando vamos paternando. En este episodio, en esta cueva, en esta fogata, hoy tengo el placer de reencontrarme con Julio Patán, un gran periodista, conductor de noticieros, conductor de tele, de radio y también columnista. Y bueno, a mí yo lo conocí, me hice fan de Julio cuando en co-creación, en coedición con mi querido Alejandro Rosas sacaron esta serie de libros sobre México bizarro. Bienvenido, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Voy a venir más a menudo. Sí. Se siente uno bien, ¿no? Esta fogata, sí, ¿no? O sea, sí. hay calorcito, hay empatía. Sí. Hay vulnerabilidad. Y se lo voy a enseñar a mis hijos. Les digo, miren, respeten a su padre. Sin duda alguna, y oye, pero qué gustazo. Y además... No, al revés, hombre. Muchas gracias. Reencontrarnos, conductor de Foro TV, también del noticiero en el Heraldo Radio. En el Heraldo a las 9, de 9 a 10. De 9 a 10. Nada más por convivir con Juan Ernesto Zavala. Nada más por convivir y con otra gran voz, con otro gran conversador. Mi gran cuate tiene los mismos lentes que yo, además. No, bueno, pues entonces ya estábamos a nada de tener también mismos lentes. Tú también, ¿verdad? Sí, también, pero mira, no, que los habías traído. Tenemos buen gusto, mi querido. Es eso. Y la gente con buen gusto se encuentra. Oye, gracias por estar en esta fogata hoy como nuestro cavernícola invitado. Gracias, al contrario. Este México bizarro, que es bizarro por donde no se acaba. Ustedes tienen material para editarlo y seguir, ¿no? Dale, todos los días, sí. Pero en también hay versiones de la paternidad, mi querido Julio. O sea, ¿qué tan bizarros somos para paternar o qué tan...? Pues, o sea, en mi experiencia personal y en mi experiencia con mi entorno, muchísimo. Muchísimo. Lo cual no es necesariamente malo. Sí, totalmente. Lo cual no es necesariamente malo. Mira, estábamos ahorita platicando antes de empezar. Es que nadie te enseña, ¿no? Esta cosa de ser padre. Tampoco la de ser madre, hay que decirlo. No, pero, a ver, yo creo que es un hallazgo tuyo porque este es el tema... Pues yo diría que importante, ¿no? La paternidad del que no se habla. Sí. O se habla poco y mal, o se habla en un sentido negativo. Sí. ¿Sí? Venimos arrastrando esa mala prensa o mala fama, Julio. Sí. ¿Quién lo dice? Sí. Yo empezaría por decir que no fue mi caso. Fíjate, yo tuve un padre, mi papá que murió el año pasado, ya grande, ¿no? Tenía 80 y casi 7 años. Fíjate, mi padre fue un hombre muy exitoso, era un profesor muy respetado en la UNAM, era profesor emérito, bueno, ya sabes, doctor honoris causa, ¿no? Ahí en el Colegio de Letras. Escritor, por muchos años fue un muy consultado crítico literario, sobre todo en el suplemento Sábado de 1+1. Sabía muchísimo de literatura mexicana. Pobre, hijo, qué tortura. Pero al mismo tiempo fue un padre muy cercano y un padre muy cariñoso. Entonces yo, es decir, ese modelo así del padre
el macho ausente, autoritario, Proveedor, solo proveedor, tóxico, no exclusivamente proveedor. y exigente, pero poco cercano afectivamente, no. Es decir, no era un hombre muy efusivo, si lo quieres ver de esa manera. Sí. Pero era un hombre muy cercano. O sea, estaba en casa, te hablaba, te leía libros, te llevaba de paseo, se preocupaba por ti. Después fue un abuelo también muy cariñoso, ¿sabes? En fin, un hombre que iba al súper con nosotros, siempre estaba ahí, te llevaba al cine, te ibas de viaje, siempre estuvo ahí mi papá. Cercano. Muy cercano, una figura muy cercana. ¿Qué otra cosa? ¿Qué fue construyendo esta parte? Dices, es un abuelo que no era solamente el padre ausente o el padre proveedor, sino este padre cercano que acompaña. ¿Qué te fue dejando? Eso, pues hablas de que un papá que era hasta emocionalmente no efusivo, pero era cariñoso. Sí, era cercano. Cercano. Es la palabra que... Era cálido a su manera, muy reservado, pero cálido, ¿sabes? Sí. Y yo creo que, claro, te das cuenta en retrospectiva, ¿no? No tanto en el momento. Siempre hay un componente de ingratitud en el hecho de ser hijo, ¿no? Sí. Bueno, no siempre, pero muchas veces. Pareciera que desde que somos adolescentes empezamos ¿no? a retar las figuras. Y luego te cuesta, y es normal, ¿eh? Sí. O sea, y te cuesta valorar, ¿no? Lo que te dan en casa, digamos. Pero visto en retrospectiva, Sí. o sea, quiero pensar, creo que sí, que yo he sido también un padre cercano y hasta cariñoso, rudón en ciertos sentidos, pero cariñoso, es decir, y nunca violento ni nada, ¿no? Y bueno, yo pues lo he pensado y digo, bueno, pues eso lo aprendes en casa también, ¿no? Sí. O no. Es decir, conozco casos de padres muy cariñosos, muy cercanos, que no tuvieron eso en casa. A lo mejor, digamos, rompieron esa inercia. Rompes esa inercia, a lo mejor hasta por necesidad o por contraste, ¿no? Sí. Pero yo creo que en mi caso se me dio con algún tipo de naturalidad. A mí siempre me pareció normal, estar ahí, estar pendiente de tus hijos, soportarlas juntas en las escuelas que siempre son inútiles y maratónicas, ¿no? Que no sé si tocaron los chats. Claro que tocaron los chats. Son los peores que existen. Sí, no. Hay un monero de la jornada que se llama Hernández, con el que cualquiera que me conozca sabrá que me llevó pésimo y que no estoy de acuerdo con nada de lo que piensan ni de lo que dicen. Me parece que no tienen ni talento ni gracia. Pero una vez estuvimos de acuerdo. Okay. Una en la vida, que fue cuando no sé quién puso algo en Twitter, antes era Twitter, ¿no? Sobre los chats. Sí. Son insoportables los chats, no sé qué, ¿no? Familiares. Sí. Y yo dije, estoy de acuerdo, pero hay unos peores que son los de padres de familia, ¿no? Sí, de los colegios. Y Hernández, hay que decirlo, dijo, por una vez estoy de acuerdo con Julio Patán. Eso también reconoció. Infernales, porque además volteas hacia tu teléfono, entonces 176 notificaciones y dices, puta, ¿qué pasó, hijo? ¿No? Sí. Y no, o sea, vas y entonces hay, hola, Oli, buenos días, corazoncito, flores, que todos estén bien, felices, puta, hijo, ¿no? O sea, bueno, me eché hasta fiestas infantiles, que son la versión presencial del chat. Sí. Incluso algunas terribles, porque había gente que decía, no deberíamos consumir alcohol durante la fiesta infantil. Y sé, ¿de qué me estás hablando? Es una dosis, ¿no? Dependiendo del ambiente y de contexto. Sí. Pero, bueno, quiero pensar, para volver a tu pregunta, que se me dio con cierto tipo de naturalidad, ¿no? Me equivoqué 1,5 millones de veces, y además tengo un carácter desesperado. Es una cosa que me distingue. Okay. Entonces, yo creo que mis hijos muchas veces sufrieron mi desesperación, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, pues, te equivocas, tienes errores de criterio muchas veces. Sí. Pero sí me parece que fui siempre un padre presente, cercano. Mira, cuando... La historia de yo tengo 2 hijos, son de 2002 y de 2005. Emilio, Marina primero, 2002, Emilio 2005. Marina nació en España. Yo trabajaba en ese tiempo en Madrid, estuve unos años trabajando allá para Enrique Krause, el historiador, en una revista, Letras Libres, en la edición española. Y la que entonces era mi mujer, la madre de mis hijos,
pues llegó embarazada a Madrid, ¿no? De Marina, que nació allá. Y nos aventamos la paternidad-maternidad, pues en España. Y te voy a decir, es brava la experiencia, porque pues no tienes a tu familia alrededor. Eso te voy a decir, o sea, tienes este círculo de solidaridad cercana, sí, familiar, que sí nos hacen fuertes, ¿no? Mucho las tienes. Mucho. O sea, para mí, mis papás fueron, ahorita vamos allá, una bendición en ese sentido, ¿no? En el sentido de como abuelos, a eso me refiero. Entonces nos la echamos allá y bueno, la maternidad y la paternidad es muy dura. O sea, los bebés son muy demandantes, en muchos casos son muy angustiantes, ¿no? Porque no sabes qué necesitan, qué les pasa, etcétera. Pues nos la echamos allá, como es normal, con, bueno, una enorme cantidad de alegrías. Sí, claro, sin duda. Pero también con mucho desgaste, ¿no? Sobre todo desgaste físico y etcétera. Además, pinche Marina no dormía, mano. Entonces era tremenda. De los 6 meses al año y cacho, o sea, no dormía nada. Tú sabes qué es eso del llanto nocturno. O sea, no sabes, nos estaba volviendo locos, pero nos la echamos allá, ¿no? Ay. Entonces, eso también, más allá de lo que aprendí en casa, pues también me hizo estar muy cerca de Marina cuando era bebé. O sea, bebé. Pues me turnaba, yo trabajaba allá, pero pues regresaba de la oficina y pues me hacía cargo de la niñita pues unas noches, mientras la señora de la casa, mi mujer, se iba al gimnasio, en fin, ¿no? Pues para tener una vida, ¿no? Los fines de semana pues la paseaba mucho, la dejaba descansar ella un rato, ¿no? Luego entre los dos la llevábamos de paseo, bueno, ya sabes, ¿no? Pero bueno, fue muy cercano, ¿no? Luego, cuando Marina tenía 2 años, un poquito menos de 2 años, que ya dormía, entonces ya, además ya le entiendes más, ¿sabes? Hablan, etcétera. Sí. Estábamos ya más descansados, más tranquilos. Dijimos, pues venga el segundo, ¿no? Ya es hora. Ya sabes, ¿no? Esa trampa que te pone la naturaleza, ¿no? Y ¡pam! A la primera pegó, ¿no? Órale. Entonces, ahí fue como al revés. Poquito después me notificaron que me regresaba a México, ¿no? Entonces, pues mi ex llegó a México embarazada, así como llegó a España embarazada de Emilio, de Marina, llegó a México embarazada de Emilio. Y ahí, pues mira, ya nos llevábamos la verdad muy mal. Teníamos muchas diferencias y, o sea, nació Emilio y yo creo que a los 6 meses, no más, nos divorciamos, ¿no? Bueno, nos separamos, luego ya nos divorciamos. Y mira, la verdad yo decidí en ese momento que iba a estar ahí. Entonces tomé una serie de rutinas así como muy rigurosas. La primera decisión que tomé, y fue un acierto y una paliza, fue la de llevarlos a la escuela todos los días. En un principio iban los dos bueno, cuando llegó a cierta edad, primero iban en una escuela que se llama el CEDI, ahí en Coyoacán. Y luego ya cuando crecieron un poco más, entraron los dos al Liceo Francés allá del sur. Todos, en ese momento todos vivíamos por allá. Es lo que te iba a preguntar, ¿vivían cerca? Vivíamos cerca. Entonces en ese momento no estaba ya tan pesado, ¿no? Pasaba por ellos, los entregaba en el liceo, pero ya sabes, o sea, levantarte a las 6, te empinas el café, ¿no? Lo echas en el termo, te subes al coche, vas, los niños lloran, van de mal humor, como es normal, ¿no? Llegar, estacionar el coche, se bajan, bueno, ya sabes todo el rollo. Ese rush. Pero yo me acuerdo, perdóname que te interrumpa esto, Julio, yo recuerdo que hace años donde coincidí contigo por primera vez es en Foro TV. En Foro, con Mario Campos cuando estaban en la tarde. Sí. En el 7 y 8, creo que tenías ese horario. Él a las 7, a las 8 o a las 9. O a las 9, ¿no? Y recuerdo haber tenido conversaciones contigo. Yo en ese entonces me estaba divorciando y tú y yo estábamos ahí varios con Claudio Flores, con Mario Campos. Sí. Recuerdo que además estábamos platicando sobre estas rutinas. Fue la primera vez que yo escuché
esta dinámica en alguien y fuiste tú, ahora Sí. que lo estás narrando, digo, claro, ahí acordé que tú dices, yo vivo cerca de mis hijos, estoy divorciado, pero yo los llevo a la escuela. Sí. Y después yo lo hice también cuando me divorcié. Por eso, tiene estas referencias del valor de escucharnos Sí. unos a los otros para aprender cómo lo fuiste Mira, resolviendo. qué bueno que... Y estos acomodos, porque uno en un divorcio, como hombre, no siempre se la pasa bien. Sí. No, las ausencias, los tiempos, la rutina de tienes familia, pero no están contigo de tiempo completo, se siente el vacío, el hueco. Entonces, yo me acuerdo que me hizo mucho sentido esa conversación cuando hablabas de esto que estás narrando ahora, mi querido Julio. Sí, cuando te divorcias, lo único peor que el divorcio es el matrimonio. Entonces, es como el cáncer y la quimioterapia, Sí, ¿me sí, explico? sí. O sea, lo único peor que la quimio es el cáncer, ¿no? Sí. Entonces, sí, y además, digo, hay muchos tipos de divorcios, pero siempre hay tensiones y algún tipo de resentimientos. por un Raspones, tiempo, sin ¿no? duda. Sí. Siempre hay raspones, sí. Entonces, yo asumí esa responsabilidad y la verdad me agradezco haberlo hecho porque, digo, son minutos malos del día en el sentido de que todo el mundo va tenso y corriendo y tráfico y bueno. El estrés de las 8 de la mañana, de las 8 de la 7, mañana, no sé cuál es el horario. La gente en camionetas que se te cierra porque, bueno, ya sabes. Sí. Pero lo agradezco porque fue mucha convivencia con ellos, ¿sabes? Y luego al mismo tiempo decidí, para que te des una idea, que yo pasaba el viernes por ellos a la escuela a la hora de la salida. Ahí sí, negocié con mi hija, le dije, bueno, además, hija, que ahí sí, entrégalos tú y yo los recojo. Y me los quedaba hasta el lunes cuando los entregaba en la escuela. Al principio todos los fines de semana. Y eran muy chiquitos, o sea, Marina tenía 2 años y cachito y el otro tenía 6 meses, ¿no? Entonces, Sí los viste crecer, sí. generar No, y además, gustos, sus disgustos, sus carácter. y cambia pañal, hijo, Claro. y darles de comer, y que no duermen, y que le duele el oído, güey, y que se puso un madrazo por estar jugando, o sea, y entretenlos en la tarde, vete al parque y al cine, acabas agotado, ¿eh? Sí. Pero fue fantástico. Luego se fueron acomodando esas inercias, digamos, ¿no? Pero te tocó dominar el tempra. Sí, así las gotitas de tempra, ¿no? O sea, para medirle, que saber qué le das o qué no le das. Pero Completamente, ¿no? solo la actividad te permite eso. Y bueno, pues recetarte las películas de Disney. Por suerte, Barney nos tocó poco. Al final era el inicio, qué bonito. Hijo, por poco tiempo. Pero todas esas dinámicas, ¿no? Y pues tener la comida adecuada y ya sabes. Sí. Entonces, bueno, pues fue un buen tiempo así. Luego ya se reacomodó un poco la cosa, entonces seguía yéndolos a buscar para la escuela. Eso lo hice hasta hace relativamente poco tiempo, digamos, ¿no? Luego ya era un fin de semana y un fin de semana, porque yo también estaba ya muerto, ¿no? Porque yo pues trabajaba a destajo, porque además había que mantener 2 casas, la verdad. Y en ese tiempo no hacía ni televisión, ni radio, ni nada, ¿no? Entonces hacía talache editorial y publicaba donde podía y daba clases, o sea, era Buscarle por todos lados, sí. Sí, y además ya sabes que las cuentas llegan a tiempo y los pagos no. Sí. Entonces, era rudo, ¿no? Pero, pues ahí mis papás fueron fundamentales también, porque me echaban la mano. Es decir, el viernes, por ejemplo, normalmente mi mamá los iba a buscar porque yo pues chambeaba, ¿no? Sí. Entonces, no siempre, pero muchas veces Pues no llegabas a una junta, una reunión. Así es. Y luego empecé a trabajar en el Canal 22. Entonces hacía yo el noticiero que creo que entonces era a las 8 de la noche, el del 22, con Laura Barrera. Y pues no, o sea, no había forma. Es decir, el viernes que estaban conmigo, pues yo me tenía que ir al 22, ¿no? Entonces, mis papás fueron básicos también, porque yo los recogía, normalmente yo, a veces mi mamá, ¿no? Pero normalmente yo los recogía, nos íbamos a casa de mis papás, que estaba ahí cerca del liceo, comíamos ahí,
y se quedaban con mis papás en la tarde y luego pues nos quedamos a dormir porque yo salía tarde, ya estaban muy chiquitos, ¿no? Entonces, pues también a mis hijos los criaron sus abuelos en mucha medida, ¿no? Claro. Jugaron con ellos y etcétera. Y los consintieron y les dieron todo. Sí. O sea, todo lo que, la dosis que tiene que dar un abuelo, ¿no? Sí, abuelos. Sí, entonces, digamos, fue como una experiencia de la paternidad en esos sentidos para mí, ¿no? Ver a mi papá, en este caso, también desde luego a mi mamá, ¿no? Y verme a mí en eso. Y duró mucho tiempo, ¿eh? O sea, fue mucho tiempo así. En realidad fuiste un papá muy presente, un papá que la ausencia, el divorcio no separó la relación con los hijos. No, es correcto. Luego, no. Pero fue una cosa muy consciente, ¿eh? O sea, fue una elección muy meditada, digamos. ¿Qué dirías? O sea, yo coincido un poco con este tema, lo he platicado mucho. El tema es estar muy presente. Yo también domino todas las cosas, los gustos de mi hijo, que vive conmigo la mitad de su vida y la mitad de su vida con su, muy bien. Su madre, ¿no? Sí. Entonces eso me permite un conocimiento pleno de él. Y creo que esto, que tú estás divorciado y te divorciaste y los criaste divorciado, pero con una presencialidad de tiempo completo que te permitiera ver alguna alergia, algún tema de cambio de humor, el cambio de las ya etapas. tiene fiebre, ya sabes. No, las cambias de etapas también de la vida de ellos. Sí. Cambiaron ya de caricatura o de licencia de caricatura que le sigue, ¿no? Nos tocó ver desde seguramente el Cars y luego ya era Paw Patrol y luego era no sé qué y vas cambiando con niño y niña. Además también hay ciertos gustos o ciertos productos de ese tipo que se van formando. Y en esto, o sea, yo sé que está ahí y dices, bueno, mis papás, pero ¿qué sería para ti lo más complicado en términos como persona, como adulto, como hombre, como profesionista que estaba buscando un despegar en su carrera en México, no solamente en España? Estas cosas, yo me acuerdo, yo sí te digo una cosa que no lo digo como déjame encontrar la palabra. Yo sí delego y tengo priorizado mis tiempos. La semana que estoy con mi hijo conmigo, yo no tengo o evito el 95% de las veces mi vida social o mi vida profesional, darle una comida a alguien, una cena, un evento, una fiesta. Yo prefiero estar con él, aburriéndonos, no haciendo nada o haciendo lo que sea. El mundo a veces económico y laboral te lo pone así también. Sí. Estás perdiendo oportunidades. Eso puede ser una de las cosas que dices, me he perdido algunos eventos, algunas oportunidades, pero nadie sabe lo que yo viví estando con él en su vida cotidiana, por ejemplo. Sí. ¿A ti, tú cómo lo vives? Porque al final, a veces le tenemos miedo a los hombres a no ser productivos y no ser... Sí. No. Sí, ahorita ya no, porque ya están grandes. Mi hija ya terminó la carrera, está a punto de titularse, ¿no? Mi hijo está estudiando cine, me dice, no puedo ir, papá, tengo filmación, ya sabes, ¿no? Ya se invirtió la brújula y la moneda. Pero te voy a decir una cosa, yo lo recuerdo como en dos grandes etapas, digamos. Una, sí debo decirlo, por lo que te decía, ¿no? Por el tipo de chamba que tenía. Incluso cuando entré al Canal 22, pues es que los salarios de la televisión pública, hijo, pues no alcanzan, ¿no? Claro. Bueno, depende cuáles, ¿no? Sí. Pero ahorita hay unos a los que sí les alcanza. Algunos sí, ahorita sí. Pero bueno, a mí no me alcanzaba. O sea, ahí sí era una cosa más democrática y más... Ahí sí era más austera, fíjate, en la época premorenista. Entonces yo seguía haciendo un montón de chambas, ¿no? Te digo, escribía donde podía. En ese tiempo no era columnista de ningún periódico, pero escribía en suplementos y en revistas. Y pues hazte un libro, pues me hago un libro. Y editaba, te digo, daba clases de literatura, daba talleres, hacía lo que podía, ¿no? Entonces, sí recuerdo esa etapa como una etapa de mucho cansancio. O sea, mucho cansancio. Porque, ¿físico, emocional o como? Emocional también. Porque además estar en el límite económico siempre es desgastante, ¿no? Sí. Y en ese tiempo lo estaba. Los divorcios son muy caros. Es un lujo que no es tan fácil. No se recomienda, o sea, es para estar mejor, sí, pero no, es muy duro. Es duro, es emocional y físico, en tiempo y en lana. ¿no? Entonces, sí lo recuerdo como de un gran desgaste, ¿no? Porque iba y chambeaba allá y luego allá y luego allá y luego me iba al Canal 22 y no sé qué, ¿no? Y luego pues vete a recogerlos a la escuela y luego a recogerlos de la escuela y luego a casa de mi papá y luego a casa de mis papás, no sé, o sea, era duro, ¿no? Sí lo recuerdo así, sobre todo cuando eran más chicos.
Y luego, debo decirlo, tuve el enorme privilegio de ya instalarme a chambear en los medios, ya de una manera más estable, ¿no? Hace 15 años me hablaron de Televisa, donde todavía tengo la fortuna de trabajar, de Foro, entonces llamado Foro TV. Me invitaron a hacer un programa. Inicialmente fue un programa nocturno a las 11 de la noche con Nicolás Alvarado, buen amigo, de orden cultural, pero eso me alivianó muchísimo porque pagaban mucho más, como es normal, y tenía más flexibilidad. Era un programa, pues llegaba en la noche a chambear, entonces era pesado salir tarde, pero tenías tiempo, el día. Como tiempo para paternar. Totalmente, ¿no? Y para hacer otras chambas también, y etcétera. Entonces, empecé a seleccionar más las otras chambas, ¿no? O sea, dejé de ir a un lado y al otro a dar clases, que es, de veras, hijo, me necesitas una vocación tremenda, ¿no? Sí. Porque cobraba por hora, o sea, no tenía una plaza en una universidad ni nada, o sea, todo era así, todo era destajo. Entonces empecé a dejar de hacer eso, empecé a escribir más en lugares, luego la televisión te abre también posibilidades porque pues, te vuelves más visible, ¿no? Entonces, ahí entré como en una etapa más tranquila, ¿no? Económicamente y en el sentido del tiempo. Y como trabajaba en la noche y hice todo lo posible para que el resto de la chamba fuera casi en su totalidad en la casa, escribir, editar, ya sabes, esos rollos para completar, ¿no? Pues tenía tiempo de estar con mis hijos, ¿no? Entonces ahí también ya estaban más grandes, además convivíamos de otras maneras, luego me iba a comer con ellos entre semana y demás. Y luego, pues la verdad, la última etapa pues ha sido muy feliz y mucho más sencilla, ¿no? A ver, hacia el final yo me vine a vivir aquí cerquita de donde estamos, aquí en la calle de Ciencias. Tenía una casa que ya vendí. Y me instalé ahí. Yo era soltero, en fin, ¿no? O no tenía por lo menos una pareja en el sentido de que viviera conmigo, etcétera, ¿no? Y ellos se fueron con su mamá también aquí en la Escandón, del otro lado, ¿no? Creo que es Escandón 1 allá y 2 aquí o al revés, ¿no? Sí. Bueno, del otro lado de Patriotismo, en Progreso. Entonces, empezaron a ir a la escuela, dejaron el liceo y se fueron aquí al Instituto Luis Vives, que también está aquí en la Escandón, sí. Enfrente de La Salle. Sí. Entonces, fue una dinámica muy buena porque me iba caminando, los recogía en casa de su mamá prácticamente todos los días y me los llevaba caminando a la escuela. Entonces ahí pues, era mucho más tranquilo. Sí, no hay tráfico, el tiempo es el que es, vas platicando, ¿sabes? Sí. Muy a menudo los iba a recoger a la escuela y comíamos juntos en mi casa o en algún restaurante. O sea, como se generó otra dinámica, ¿no? Pero siempre cercano. Sí, siempre cercano, la verdad sí. Sí, la verdad sí. Creo que eso no me lo pueden reprochar los canijos, ¿no? Sí, siempre cercano y con mucho tiempo, porque al fin de cuentas, Julio, la paternidad presente, lo primero que te exige es tu tiempo. Y después tus emociones, y después presupuesto, y después todo. Pero es el tiempo, y el tiempo pues está limitado, 24 horas al día, tienes que dormir, trabajar, hacer otras cosas. Tuve la suerte de tener este tipo de trabajo. Luego empecé... Ya un tiempo después de estar en Foro, empecé a escribir en aquel tiempo el Milenio, una vez a la semana, que también es un ingreso fijo y es una chamba desde tu casa. Luego en otro periódico que ya no existe también, escribía 2 veces a la semana, era otro ingreso fijo. Te digo, estaba en Televisa. En fin, como que empecé a hacer esas cosas. Empezamos a publicar después los libros a que hiciste referencia, Alejandro Rosas y yo, que nos fue muy bien con ellos. La verdad vendimos mucho. Sellers, ¿no? Se convirtieron en estos libros de México Bizarro. Es una maravilla de libros. La verdad, pues te lo agradezco. Sí, la verdad fue muy divertido hacerlos. Sí. Les fue muy bien. Entonces nos dieron buenos ingresos también. Y pues sí, otra vez, pues es una cosa que haces en tu casa, vas escribiendo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, entre que yo acomodé, a mí nunca me gustó, nunca en la vida trabajar en oficinas. O sea, lo tengo que decir así, ¿eh? Siempre mi sueño fue no trabajar en una oficina. O sea, no me gusta hacer horas
hora nalga, no me gusta que me den órdenes, no me gusta checar tarjeta. Hay gente que sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, pero yo todos. nunca fui para eso. O sea, desde siempre has tenido claro que el modelo, como bien o mal llamado Godín, no era tu modelo, no era el mío. O sea, entonces sí siempre me orienté a dejar de hacerlo. Y ya llevo muchos años que no lo hago y es lo mejor, ¿eh? Lo decretaste, dirían por ahí, para tenerlo claro que sí, que no y por dónde, ¿no? Sí. Oye, entonces, o sea, el tema es una trayectoria como laboral bien interesante porque y a veces, por ejemplo, tú lo que dices es, me divorcié, tenía que buscarle por todos lados y en una estabilidad económica, así es como entiendo y eso es un poco como mensajes también para los cavernícolas que nos escuchan, Julio, porque el tema de repente pensamos que tienes que tener resuelto todas digamos que las áreas de tu vida para poder ser un papá presente. No, eso no existe eso. En realidad, al menos en esas economías, en ese tiempos, hay que jugarla y es posible poder capotearlas todas. Sí, a lo mejor en Dinamarca, pero no lo sé. Noruega, ¿verdad? Sí. O en Japón, o no sé. Sí. Aquí no hay manera. Es decir, hay muy malas prácticas laborales en México todavía. Se sigue trabajando no en todos los lugares, pero sigue habiendo una especie de culto a la hora nalga. Sí, sí. Esa cosa, ¿no? Que era una de las cosas que a mí me desesperaban, ¿no? No, güey, ¿cuáles 8 horas, hijo? El primero que se va pierde, ¿me explicó? Sí. La gente sentada en la oficina, nada más para ser vista, 11 horas, 12 horas al día, sin ninguna necesidad. Sí. Hay todavía no todas, hay empresas muy serias, pero todavía hay muchas empresas que funcionan muy mal internamente, entonces te obligan a un exceso de chamba, digamos, por una mala ingeniería. No, y luego el ambiente, ¿no? Eso. O sea, es terrible, ¿no? Sí. A mí, insisto, más allá de que no se me da el godinato, no, o sea, también esas prácticas me ahuyentaron, ¿no? La última chamba de oficina, en cierto sentido, que tuve, fue como editor de una revista que hace mucho que desapareció, que se llama DF. Era como la competencia de Chilango. Lo hice como por año y medio. Antes de eso estuve muchos años con Enrique Krause en Letras Libres. Del 99 a 2005 estuve con Enrique. Y me ofrecieron pues ser el editor de DF, mi querido Guillermo Osorno, muy buen periodista. Y lo acepté con gusto. Pero la verdad, y aprendí muchísimo, y son gente súper decente y bien, pero el ritmo de trabajo era frenético. Había 5 o 6 días al mes que acababas a las 4, 5, 6 de la mañana. Cierre de... Sí, mal hechos. O sea, porque en realidad había un problema de orden interno. Ahí sí lo tengo que decir, ¿no? Y yo sí no me atribuyo esa responsabilidad. Acabé muy desgastado y esa última chamba eso fue chistoso porque por años hice eso. O sea, antes de eso fui editor un rato en Crónica, el periódico que ya no sé si todavía existe, pero creo que ya casi no. Yo estaba en los tiempos de Pablo Iriart. Le mandamos abrazos a Pablo. Estuve en Nexos, Cali Arena. Estuve en el Nacional, imagínate un periódico, ahora desapareció hace un siglo y medio, ¿no? Sí. Como editor, ¿no? Diario, talacha, corregir textos, hablar con los autores, formación, corrección, imprenta en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Etcétera. Y de pronto, por ahí de 2006 creo que fue, en 2005 todavía, me dijo Guillermo, oye, pues lo lamentamos, ya esta revista financieramente ya no da más de sí, los dineros pues se agotaron, hijo. Claro. Se acabó, cerramos, ¿no? Muy generoso Guillermo, muy padre, ¿no? Me liquidaron como gente decente, me ayudó a conseguir trabajos en otros lados, pero en el momento en que terminé, dije, puta, güey, ¿por qué llevo 20 años, ¿no? 15 años, no sé cuánto llevo en ese tiempo, haciendo esto si no me gusta, güey. ¿No? Y decidí lanzarme por la libre, ¿no? Fíjate ahí, un cuate, también hubo un editor, Javier Martínez Steines, que era el director editorial de todo Televisa, de la parte editorial de Televisa. Me ofreció encargarme de la revista Esquire, que claro.
en su edición mexicana, pues estaba por empezar. Pero se tardó. Y entonces me dijo, bueno, pues mientras ponte aquí a escribir con nosotros. Me pagaron además muy bien las columnas y todo. Y empecé a decir, no, yo no quiero editar nada así. Entonces editaba por fuera, o sea, talacha editorial pero desde mi casa, escribía, te digo, hacía todas esas cosas, daba una clase aquí, daba una clase allá, allí iba, ¿no? Y nunca más volví a una oficina. Hubo un periodo pequeño con Jorge Volpi, cuando era director del Canal 22, que nos encargamos, él era el director, yo estaba ahí de segundo a bordo, de coordinar el homenaje nacional a Carlos Fuentes, que cumplía el escritor, que cumplía 80 años. Pero fuera de ese periodo, que sí implicaba cierta oficina, no he vuelto a hacerlo. Y es fantástico. O sea, navegar en las aguas turbias y llenas de incertidumbre del freelanceo, de la libertad laboral en términos de tiempo, pero con un compromiso personal grande. Es que es eso, ¿no? ¿Cómo lo fuiste combinando? Y por ejemplo, en el caso de un académico como tu papá, que y además de otra generación, una generación donde la chamba era para toda la vida. Sí. Tenías que jubilarte. En el caso de mi papá, ¿no? Tenías que jubilarte ahí, ¿no? Este diálogo, esta cotidianidad, esta estructura, estos referentes para convertirse en Julio Patán en un freelance que hace 20 años era difícil todo. Muy difícil. Era innovador, no todos los modelos educativos laborales lo aceptaban, ni menos lo permitían. No. Hoy ya es la norma, ¿no? Pero sobre todo por no tener responsabilidad laboral. Yo, fíjate que lo padecí, fue la mejor elección, pero lo padecí. Porque, insisto, en un principio, lo que tú tienes que tratar de tener en el freelance, bueno, a menos que ganes contratos megamillonarios, ¿no? Y entonces te da igual. Pero si no es así, y la mayoría de los casos no son ese. Es por proyectos, por casos, por temas, sí. Lo que tienes que tratar de tener es ingresos fijos. Sí. ¿Sí me explicó? Porque te dan una base y una tranquilidad muy importante. Y a mí en un principio, como es normal, me costó. Sí. Me costó. Lo que tenía algunos, pero muy pequeños, me explicó. Entonces, la angustia de llegar a fin de mes y ahora qué hago, voy a ver qué sale y a ver si me pagan a tiempo, ¿sabes? Sí. Me costó mucho trabajo. Fue la televisión básicamente la que me abrió esa puerta. Porque de la tele, pues pasé a hacer otras cosas en la tele y luego pues empecé a volverme atractivo para ser columnista y luego pues mucho tiempo después, pero entramos al radio y todo eso, ¿no? Entonces, pero la verdad, sí, yo soy más bien desorganizado y improvisadote. Ese camino sí me lo planteé desde hace mucho. Ya. O sea, dije, no, quiero ir por acá. Sí. Y pues hasta ahora ha funcionado, la verdad. No, pues ha funcionado. Hoy es una carrera como muy consistente, ¿no? Desde que empezaste en Foro TV. Yo no acordaba que fue con Nicolás. Sí. Y después pues, ya en el noticiero. Hoy te vemos a las 9 de la noche. Ahorita estoy a las 10. A las 10. A las 10. Pero te has mantenido la columna en el horario nocturno. Sí. Que ha cambiado mucho esa barra también. Sí. O sea, Sí. ¿no? Hay consistencia ahí. Oye, ¿y esa consistencia qué tanto se apega también a tu modelo de paternar? Mucho. A los valores. O sea, ¿cómo está? Cuenta un poco más. Mucho. Porque también, fue una elección, digamos, una apuesta, si la quieres llamar así, laboral. Sí. Profesional, pero también tuvo que ver con el hecho de tener hijos, porque yo sabía que eso me iba a dar margen de maniobra para verlos. Entonces, ahorita insisto, ahorita ya son grandes y es otra historia, ¿no? Igual los veo, al rato va mi hijo a comer a la casa, mi hija trabaja ya cerquita de mi casa, entonces se va 2-3 veces a la semana y come conmigo, seguimos ahí, Pero, pues mira, ese periodo, pues yo no lo viví tan complicado, pero complicado, que es el de la adolescencia de tus escuincles. Sí. Yo me lo eché muy pegado a ellos, muy pegado. Porque pues ellos iban en la secundaria y luego secundaria prepa, más o menos. Y yo vivía cerca y tenía mucho margen de maniobra. Entonces podía sin problema en la mañana levantarme, llevarlos a la escuela y regresarme a la casa y bueno, pues hacer ejercicio, ponerme a chambear en la casa y etcétera.
muchas veces comer con ellos, incluso verlos en la tarde y luego irme a Televisa. Porque, repito, o sea, más allá de Televisa, prácticamente toda mi chamba era en la casa. ¿Sí? Entonces, o a veces dar una conferencia puntualmente por aquí, por allá, cosas así, ¿no? Sí. Pero normalmente podía chambear en la casa. Entonces, también tuvo que ver con eso, con estar cerca, irlos a ver, que chingar el festival de la escuela, los festivales de escuela también son otros, no, todo ese tipo de rollos. Mi hija fue siempre una niña muy tranquila en la escuela y con un sentido de la responsabilidad brutal. O sea, brutal, ¿no? Siempre fue muy buena alumna. Emilio tuvo periodos muy complicados, ¿no? De socialización, muy complicados. Ahorita no, ahorita es, no sé si decir impecable, pero prácticamente, ¿no? Pero le costó mucho. Y luego no le costaba hacer amigos, o sea, fue más difícil. Entonces yo también aposté por estar por ahí. ¿Sí? Cercano, ¿cuál recuerdas algún momento donde te haya retado la paternidad previo a la adolescencia y ya en la adolescencia que digas, a ver, cavernícolas, si ustedes viven esto, más allá del mito de, o sea, porque de repente todos decimos, ¿cómo te va? Muy bien, tu hijo ya está estudiando cine, o ya fue seleccionado en el equipo de karate, pero el proceso para estar ahí es lo interesante. ¿Qué haces? ¿Cuáles son esas cosas que tras bambalinas en la cotidianidad no has escuchado nunca a otro padre, otro cavernícola decir, esto me funciona? Como yo te decía al principio, sí. Julio, oye, escuché eso, ahora me acuerdo que te escuché a ti, fue el primer hombre que te escuché cerca de la casa de los hijos para llevarlos siempre. Sí. Y eso a mí me compensó emocionalmente por muchos años. Y me sigue haciendo, ¿no? Ya es mi sello de marca también. Pero este tipo de cosas que otros cavernícolas pueden escucharnos para decir, oye, qué interesante, me puede funcionar esta fórmula también de que te funcionó. Yo creo que la paternidad funciona por proximidad. O sea, porque sin duda, además como cada cabeza es un mundo y etcétera, y cada etapa de una persona es familia, una unidad familiar, radio suyo, familiar, y luego pues a lo mejor si son familias que ya se divorciaron, pues tienes al lado un contexto distinto y tú eres distinto y tienes ideas que no son tan compatibles, y luego tú tienes una novia y luego la madre de tus hijos pues tiene una pareja, sí, ¿no? Claro. En fin, o sea, intervienen muchos factores. Entonces, yo nunca tuve una idea muy clara de qué hacer ni nada. O sea, yo iba tocando de oído. Ay. Entonces, por lo tanto, lo primero que yo diría es propicia toda la cercanía que puedas. O sea, anda por ahí. Es decir, porque incluso cuando te equivoques, que te vas a equivocar muchísimo, te desesperes, hagas tonterías y etcétera, el hecho de estar cerca para ti es increíble, pero para tus hijos también. Sí, bueno, o sea, bestia de mi papá, o sea, es un troglodita, o sea, pero ahí estuvo. Cavernícola. O sea, ahí en cavernícola, ¿no? Ahí estuvo. Sí. Ahí estuvo, ¿no? Fíjate que yo, curiosamente, no padecí mucho la adolescencia de mis hijos. O sea, sí, estaban hormoneados y ya sabes, luego los contestones que te dan pero leve. Es decir, yo me acuerdo de yo como adolescente, yo era una pesadilla como adolescente, una verdadera pesadilla, ¿eh? O sea, yo le ofrezco disculpas a mis padres donde quiera que esté, una pesadilla, ¿no? Hormoneado, mamón, contestón, ya sabes, ¿no? Rebelde. ¿Y haces locuras? ¿Hiciste locuras tú de adolescente? No tanto como locuras, pero sí una constante guerra de desgastes. Sí. Retar la autoridad. Sí. Y sí, alguna vez cosas como que no me dejaban ir hasta cuando una vez me acuerdo a fin de semana en Tepoztlán, ¿no? Creo que era en Tepoztlán o Valle de Bravo. Bueno, una de las dos. Sí. Así de en casa de, ya sabes, ¿no? Algunos de la escuela y no sé qué. Mis dijeron, no, güey, no puedes, porque a mí me pareció injusto y me largué, ¿no? No les avisé. Época precelular, ¿eh? Sí. O sea, pero no pasó de ahí. Sí. ¿Sí? Pero fíjate que, a ver, Marina fue siempre como muy tranquila, muy intensa en sus emociones y se angustia mucho por un sentido de la responsabilidad muy fuerte y tal. Pero no era particularmente acelerada como adolescente, o sea, adolescencia leve. Y Emilio tuvo una infancia tan complicada en ese sentido que fíjate que en cierta forma
su periodo de cierta tranquilidad entró con la adolescencia. O sea, como que empezó a fuerza de mucha terapia y de etcétera, como que su fase más dura fue la infancia. Entonces no me tocó una adolescencia tan bestial. Digo, tenían sus cosas, ¿no? Pero repito, así como era yo, ni cercanamente. Oye, ¿qué haces? Por ejemplo, tú dices, de repente te llegan los contestones. A mí me están llegando los contestones y me están descolocando, Julio. Sí, descolocan muchísimo. A mí sí me descolocan. Y oye, yo hablo con cariño, siempre hay un te amo y mucho. Yo creo que soy un papá muy chorero. Yo todo el tiempo le cuento cosas, le digo. Y eso es bueno. Escucha, no sé si le estoy cansando, ¿no? Pero siempre ha sido la relación con él o mi forma de relacionarme con Pato. Pero los contestones a mí me están descolocando. Bueno, son muy difíciles. Esos, ¿no? No soy quien para contestar a eso porque soy muy reactivo y muy... No reactivo mal, o sea, no hago bestialidades, pero me desespero muy rápido y contesto muy mal a las agresiones, ¿no? O sea, también. Así. Ajá. Entonces, Pero te funcionó. Y a tu dinámica familiar también. Además, no te estoy hablando de una monstruosidad. Sí, no. O sea, nada más como de eso, puta. O sea... Y luego estás chambeando y y todavía le estás pidiendo la pizza al niño y te contesta mal y o sea, pero es un desafío a la paciencia, hijo. Sí. O sea, desafío a la paciencia y hay que tratar de no engancharse. Eso. Pero es muy difícil, O sea, muy difícil. Y no sentirte muy culpable si te enganchas, porque es un poco inevitable también, Lo que pasa es que no hay que ser un salvaje, es decir, no ser cruel, o sea, no ser violento, pero, o sea, no me refiero a eso, ¿no? Sino incrementarlo. Sí, pero, y no ser mal rollo, o sea. Yo siento que me engancho y ya me regreso y volteo y ya también él ve que volteo a ver distinto. Sí. Y ha habido respiración y como que vuelve otra vez el... Sí. Sí, pero hay tensión en esos momentos de ver la adolescencia y este tema de que un contestón y dices, ay, hijo, ¿de dónde saliste? ¿Por qué no? Además de la nada, ¿no? Sí. Y empieza, te descolocan, es la mejor manera de definir lo que se siente, porque tú estás cocinando, es para llegar a tiempo a su curso de verano y llevarlo además 40 minutos. Hijo de la... También dices, oye, cabrón, pero no hay forma, No, o sea, de que... Y es un poco inevitable. Sí. O sea, la adolescencia por eso es un tema cliché ya, ¿no? O sea, no hay manera de ganarles, Es decir, esa carga hormonal. Pero también de aceptar, ¿no? Que viene... O sea, es un tema, yo lo que estoy estudiando de adolescencia ahora, Julio, es el momento donde ellos retan también la autoridad que les representa. Bueno, pues se están volviendo plenamente individuos. Pues sí. O sea, están terminando de separarse de sus papás, ¿no? O sea, este tema que dice, yo también era un cague en la adolescencia. Yo también recuerdo, yo dije, híjole, yo no. Mi madre sobre todo. Pero digo, ojalá que a mí no sea así. He puesto todas para que así no suceda. No, pero también aceptando, o sea, como un tema de que o sea, yo creo que hay un texto que estoy escribiendo que es no quitarles el derecho de ser adolescentes a los adolescentes. Sí. Porque hoy está muy como condenado, muy penado el tema de la adolescencia. La verdad también tiene una parte divertida, Sí, o sea, porque al mismo tiempo tienen muchos intereses, tienen facetas muy afectuosas también, es decir, tienen gracia, o sea, y en un momento si te lo tomas con distancia, pues hasta te hace gracia, ¿no? Sí. Pero es complicado, Sí, es complicado. Sí. Y aprender a vivir esa creatividad que puedan tener los adolescentes. Sí, porque también la tienen. Y para lo que te choca, ¿no? Sí. Oye, no, mi hijo esta vez salió con se quiere dejar el pelo, pero se esponja, se le echa para adelante. Y le gusta hacer el ridículo también a mí. Les gusta, claro, eso, qué bien. Y la torpeza física, ¿sabes? Sí. Hoy me estoy riendo con él y también se ríe de su look y le gusta y es provocativo en su look. Sí. Mi esposa no le gusta, pero a él, digo, bueno, yo tengo ahora que lidiar con mi esposa y es una relación que están construyendo ellos ahora. Claro. Y esta semana mi esposa me dijo, déjame tener mi relación con tu hijo. Pues es su madrastra. Sí, pues sí. Entonces, pues sí, ahora no solamente tengo que tener un adolescente, sino también tengo que generar una nueva relación con mi esposa
conviviendo con mi adolescente. Con un adolescente, claro. Entonces es un tema de reconfiguración, pero ya son historias que vienen narrando aquí en estos micrófonos, Julio. Sí. Pero son estos retos interesantes también de cómo estas pequeñas cosas que no sabes qué es la adolescencia hacia los papás, uno te van a descolocar. Sí, claro. Lo voy a agarrar hoy para desarrollarlo más como lo bajaste, Julio. Sí. Es muy divertido, insisto. Sí. Así, tal cual. Entonces, pues échensela. Yo ya pasé por ahí. Ya son adultos, ya están en otra onda. Sí. Te la paso muy bien comiendo con ellos, platicamos, hablamos de películas, etcétera. O sea, luego llega eso. ¿Qué te retomas en la adolescencia con tu hija y con tu hijo, con Mariana y con...? Pues, digamos, la inestabilidad inherente a la adolescencia. Sí. Es decir, que nunca terminas de saber cómo van a reaccionar ante X o Y cosa. ¿No? O sea, siempre estás ante lo impredecible. Okay. Ese es el tema. De todas maneras, para mí fue mucho más difícil cuando eran bebés que cuando fueron adolescentes. A mí ese rollo que dicen de niños grandes, problemas grandes y eso, en mi experiencia no es verdad. Así. O sea, fue mucho más complicado para mí. Además, los bebés que son preverbales y no sabes qué les pasa, ¿sabes? Y no sabes qué les duele y puta, se me va a morir, güey, ¿no? Sí, no. A mí me angustia mucho la enfermedad. Sí. Mucho más duro. La enfermedad, la no comunicación, el llanto, la relación con su mamá, ¿qué fue lo más duro? La relación con su mamá tuvo momentos muy complicados, no tóxicos, ni de abogados, ni de violencia, ni nada, no, pero de mucha tensión y mucho enojo ahí contenido. Luego pasó, ¿no? No sé si enfermedades, pero les dolían los oídos, tenían reflujo, ya sabes, cólicos, no dormían. Sí. Me explico. ¿Qué onda, no? Sí. ¿Y no te lo dicen dónde les duele? No, porque no se pueden comunicar, entonces no sabes qué está pasando. A mí eso, o sea, esa estoy hablando cuando son bebés, ¿no? Y esa incertidumbre. El bache comunicativo a mí me costó trabajo. A lo mejor porque yo soy muy verbal, ¿no? Claro. No, pero es que es un tema de no entiendo. Hay un vacío, ¿no? Un vacío no solamente de comunicación, porque te lo dicen con un llanto, pero ellos no tienen un llantódromo para decir. Correcto, un traductor de llanto en español, ¿no? Sí. Lo vas aprendiendo, vas generándose una intuición de por dónde puede ser, lo que les duele pero si hay un chorro de angustia, cuando yo recuerdo, me hiciste recordar la primera vez que llegó mi hijo a la casa. No dormía. Y yo dije, pues aquí estoy, no importa. Sí. Y durmió hasta como a las 4 de la mañana. Se cansó más del llanto y fue un tema de no alimentarlo porque no sabíamos cómo. No le daban pecho y no succionaba, no salía, no le queríamos dar la nila. Los oídos nunca sabes. Entonces fue un tema donde yo dije, bueno, la primera noche va a ser, voy a aguantar. La segunda noche no la aguanté. No, es que no se puede. No se puede. Estás agotado. Te cansa, te agota. Estás agotado, ¿no? Sí. Desde luego la parte más dura, fíjate, es una anécdota especial, pues terrible. Su mamá empezó una relación con otro hombre. Pareja. Sí. Que a su vez tenía una hija muy chiquitita, de un matrimonio anterior, ¿no? Y fíjate, es muy dura la historia porque en una ocasión, estaban muy chicos mis hijos, tenían, no me acuerdo, pero probablemente 2 años y cacho y tal vez soy cacho o 4 la otra, ¿no? Chiquitos. Y la hija de él tenía 2 años y tuvieron un accidente en la carretera y solo se murió esa niñita. Sí. Joder. Sí. Y fue muy duro. Sí. O sea, mi hija fue una cosa impresionante. No tenía un rasguño. O sea, un rasguño. Y mi hijo todavía tiene la cicatriz aquí, una descalabrada, pero profunda. O sea, no se rompió, no profunda, o sea, no se rompió el cráneo ni nada. O sea, tuvo 2 noches de hospital en vigilancia y yo me quedé ahí con él y ya. Pero fue muy duro, ¿no? Muy duro. O sea, venían todos, venían. Sí, venía mi ex. Con tus niños. Pareja suya. Pareja y su niña. Y la niña. Una camioneta rumbo a Cuernavaca. Yeah. Entonces, ese fue un momento terrible, ¿eh? O sea, terrible porque además
la convivencia con ese dolor de los padres de la niña. O sea, fue devastador, la verdad, ¿no? Pero bueno, esas son tragedias, digamos. O sea, eso no forma parte de la normalidad, si tú lo quieres decir. Pero yo creo que sí hay un tema. O sea, el reto es como hoy, incluso INEGI dice que somos 23 composiciones familiares, y una de ellas es cuando se juntan parejas con los tuyos, los míos y luego los posibles nuestros, ¿no? Sí. Y tú convives en un mismo espacio, tiene un accidente, una familia o una relación compuesta, y tiene una pérdida como esta, pues también tus hijos lo vivieron, la mamá de tus hijos, que es un referente fundamental para el crecimiento de ellos, la crianza. Sí. Y luego en alguna ocasión, no lo recomiendo, tuve yo otra pareja después, que a su vez tenía 2 hijos más grandes, bastante más grandes. Es decir, en esos momentos mis hijos tenían 4 y 2 y cacho, y los hijos de ella tenían 8 y 10. De otra pareja. Y sí terminamos haciendo los tuyos, los míos, ya no los nuestros, que ya no estábamos en edad. Es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil. O sea, mis hijos iban y venían, ¿no? Porque estaban conmigo nada más ciertos días y eso, pero aún así, y yo vivía en esa casa y conviví con los hijos de ella. Hicimos una relación cercana, pero también muy difícil, ¿no? O sea, muy, 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 muy complicada. Yo no lo recomiendo en términos generales. Conozco experiencias felices. Sí. Pero en términos generales, no jala. No siempre, ¿no? No. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué viviste como más difícil ahí? Pues mira, la verdad es que ya son güeyes grandes, o sea, tienen 30 años por ahí, ¿no? No sé, que los 30, 20 y tantos, 30. Tenían también un padre ausente. Bueno, no tan ausente, o sea, sí los veía y todo eso. Y muy autoritario y como muy, muy complicado. Sobre todo el mayor, tenía una relación muy difícil con su papá biológico. Que además es un tipo muy, pues muy celoso y muy posesivo, ¿no? Y pues tú eres ahí una especie de figura paterna en alguna medida, pero claro, no eres su padre. ¿Sí? Y esa ambigüedad es muy complicada. Es una nada, ¿no? Sí, porque tienes que tener cierta autoridad, pero no tienes toda. ¿Sí me explico? En algunos momentos, como es normal, ¿no? Pues canalizan el enojo que tienen con su papá, con el que no viven, contigo, con quien sí viven, claro, ¿no? O incluso viceversa. O exactamente, es decir, tiene sus complejidades, ¿no? Pero que también es un tema hacer familia. Hemos tenido muchos casos acá me ha sorprendido uno de los datos que te puedo compartir de este año, 3 meses haciendo podcast cavernícola semana con semana. El rol o la noción de adopción. Adopción de una pareja que quiere adoptar en circunstancias similares, o parejas que se juntan, o parejas que van adoptando en esas, o sea, el tema de las historias donde yo me junté con otra persona y adoptamos, o ella adoptó mis hijos o yo adopté sus hijos. Esta primera historia, y que de eso se trata esto de no fue fácil. No fue fácil. No, es un tema no es a huevo. Y si no jala, y hay que ser lo suficientemente lúcido como para saberlo. Porque eso, por supuesto, además acaba con las relaciones, ¿no? O las complica muchísimo en su defecto. En las relaciones primero y después también la vida de los hijos, ¿no? ¿Qué pesa más, Julio, en tu experiencia? ¿Qué pesa más? ¿La relación de pareja o la relación con los hijos? Porque también tus hijos tenían que convivir o sea, no es que tenían, era parte del contexto que vivían con ellos. Pues te voy a decir una cosa, o sea, en este caso específico, yo creo que al final lo que terminó siendo determinante para que terminara la relación y terminara mal, o sea, mal en el sentido de pinche, es decir, no, otra vez, no un problema legal ni de violencia y eso, pero feo, o sea, como en mala onda. No, fue la pareja. O sea, porque al final de cuentas, a menos que seas muy tonto, sabes que los chicos no son culpables, me explico, y que hacen lo que pueden también ellos, ¿no? Sí. No, aquí fue la pareja. O sea, lo que determina
el fracaso, si lo quieres llamar un fracaso, ¿no? De una pareja. De la relación. Sí, la lo que hacen los dos. Sí, yo creo que sí. Porque es complicado, porque yo vivo en un contexto donde me acabo de casar con Mariana y mi hijo y ella es su madrastra y su hijastro, pero no en los referentes ochenteros, noventeros. Sí. Ellos juegan y mi hijo lo presenta en todos lados, le gusta presentarla como la madrastra y la madrastra orgullosa. Es muy bien, ¿no? En el tema, no sé, y ella, son amorosos entre ellos. Pero yo te puedo decir, y después de los cavernícolas, que en ese contexto a mí me ha costado mucho trabajo que Mariana no es mamá, convive con nosotros, me acompaña en el paternaje y de alguna manera el maternaje, pero esta relación que tengo yo con ella y de repente, a mí me cuesta trabajo que le llame la atención, sí me cuesta trabajo. Sí, claro. Y me duele y me dijo, me puso un alto que me gustó mucho como me lo puso hace unos días. Déjame tener una relación con tu hijo. Pues sí. Cabrón. Y yo digo, bueno, pues es un derecho, ¿no? No, totalmente. Sí. Para mí me ha costado trabajo. Sí, claro. 4 años de relación y 1 año de casados. El entenderlo. Porque por eso no es fácil, tú lo decías bien. Pero yo comparto con mucha vulnerabilidad y con apertura. Sí. Hoy tengo una elección de mi esposa. Decir, déjame, sí, déjalo, déjanos. Claro. Y no es fácil. Porque es una actitud sobreprotectora, lo tengo claro hoy que no le hables, pero es como un poco natural y un poco en el contexto. Bueno, creo que es el tema de aprendizaje que me toca a mí ahora, Julio, pero es una de las grandes, no sé si puedo decir hoy tips que tengo yo en la vida que compartir. Sí. Claro, hay que entender que cada uno debe tener una relación distinta. Sí, absolutamente. Somos autónomos, ¿no? Con los hijos y en las edades distintas. Y también entender que los niños son niños en una vida de adultos. Sí. No siempre los niños tienen que entender al adulto. A veces eso es lo que más pedimos, ¿no? Que los niños adultos nos entiendan. Yo ya no tengo niños. Sí, ya para no entender esas. Sí. Oye, después llega termina la adolescencia, la vocación de carrera. ¿Cómo te fue en ese momento que yo creo que lo asumo como otro momento, un hito en la relación padre-hijo? O sea, de ellos. Con tus hijos. También fluyó muy bien. Marina como que siempre tuvo muy claro que quería de historia, además se sale con la suya. Entonces, Instituto Mora, entró, fue feliz, le va muy bien, está a punto de titularse. Yo no dije, puta, otra de humanidad. Algo de negocios ya en la familia, sí, ¿no? Otra de área 4, ¿no? Y Emilio, otra vez, ¿no? Era complicado como alumno, le iba mal y no sé qué. Y de pronto, yo no sé, entre terapias, que creció, que a lo mejor le tocó mejor suerte con los maestros, en la prepa empezó como a irle bien en la escuela. O sea, después era un alumno bastante chafón, igual que yo. Le empezó a ir muy bien, terminó bien. Y dijo, no, yo me quiero dedicar. Siempre lo vimos, ¿eh? Siempre le interesó la música y sobre todo el audiovisual. O sea, está metido en el cine y es feliz. Entonces, dije, puta, otro que no entró en negocios, güey, ¿no? Pero está muy feliz. Sí. Muy, muy, muy feliz. Está todo el tiempo filmando y los lleva por aquí, por allá. Ya sabes, ¿no? Claro. Está clavadísimo. Entonces da mucho gusto, la verdad. Mucho gusto. Sí. El tema, y este tema, decir, oye, Mari, ya viste a Marina que está en área 4, ya viste tú, Emilio, ya viste a tu abuelo, ¿no? O sea, el tema. Sí. Nunca hubo esta, como ansiedad de decir, cambien su rumbo, hagan otra cosa, no. O cómo no dejaste ser lo que son ahora. No, yo ahí sí. Imagínate, un tipo que salió de humanidades de la UNAM, filosofía, o sea, ¿qué te digo, no? Y que encontré el rumbo me encontró a mí, ¿no? Mucho más tarde. No. Yo ahí sí les dije, van. O sea, nada más hubo un punto en que me dijo, oye, es que, hace poco, es que me gustaría estar un año trabajando y no sé qué. Y dije, está bien, güey, pero vas a trabajar, cabrón. Sí. No, pero me gustaría trabajar en cine y no sé qué. No, güey, pues a ver, cabrón. Digo, ¿de dónde, mano? Sí. O sea, dije, a ver, fue mi única como negociación con él. Dije, a ver, güey, haz exámenes, cabrón. Digo, si al semestre no estás contento, güey, o sientes que necesitas chambear en otra cosa,
ahí vas a tener más contactos. Ahí te metes a trabajar en algo y no hay pedo. O sea, te damos de baja un semestre, o sea, o un año, no pasa nada. Pero no, entró y la verdad estuvo como muy, muy, muy contento. Fuera de eso, no intervine. Y dije, ya ni modo, hijo, si quieren estudiar filosofía, pues allá ellos, ¿no? Y no. Bueno. Oye, pero tú dices esto, Julio, y muy contento. Sí. Y tú muy contento. Sí, muy bien. Me encanta que estén en eso y sí. Y hoy ¿qué tipo de papá eres hoy? Hoy como esto, cuando dices muy contento, hablas de Marina, hablas de Emilio. Pues, o sea, nos vemos menos porque pues, son adultos, hijos. Sí. Tienen su agenda, sus parejas, sus chambas, sus vocaciones, etcétera. O sea, eso es normal, ¿eh? Ya su vida. Y ya cambié. Yo estoy casado por segunda vez. Aquí no tenemos hijos, es decir, nada más estamos casados. Viajamos mucho. Bueno, viajamos bastante, ¿no? Sí. Pero seguimos muy en contacto. O sea, te digo, ahorita voy a ir a comer con Emilio, que llega a la casa. Además, ya llegan solos, casi, ¿no? No hay que irlos a buscar en el coche, ¿no? Sí. Y con Marina igual. Marina más, porque te digo que empezó a trabajar en el Grupo Planeta de la editorial y pues está al lado de la casa. Entonces están en Anzures, están en Polanco. Sí. Entonces llega caminando, come conmigo, ¿sabes? Estamos muy, muy en contacto. Es decir, eso no lo hemos... Sí. Pero sí, en tiempo efectivo es menos, pero eso es normal. O sea, no, ya. Son adultos. Hoy, ¿cómo te definirías como papá? Porque el tema es que seguimos siendo papás. Sí, claro, siempre. A la edad que tengan los hijos, y no importa el número de hijos que son. Sí, siempre. Pues quiero pensar que soy cariñoso todavía y pues responsable, es decir, eso sí, le sigo pagando como tiene que ser su carrera a mi hijo. A Marina ya no, porque ya está chambeando, ya terminó la carrera y todo eso, pero pues sigo pagando la renta en la casa donde vive con su mamá. O sea, sigo en eso, ¿no? Ya les dije, güey, en el momento que tú termines la licenciatura se acabó, ¿eh? O sea, se acabó el subsidio. Sí, no, pues ya también, ¿no? Es un tema de... Y creo que también es sano ahí el no postergarlo. No, claro. Lo tienen muy claro. Y la otra ya está chambeando y demás. Entonces, pero sigo muy presente, ¿eh? Sigo ahí. Oye, cuando tú les dices esto, oye, hasta que termine la carrera, ¿cuál es su reacción? Hijo, ¿me va a tocar algo que mi papá ya no quiere? ¿O está bien, ya lo necesito? No, está bien. O sea, como que... No sé si tanto... Sí, no sé. Mi hija ya está en ya lo necesito, ¿eh? O sea, no me está... No, sí, espero ya entre ahorita y el año que viene ya me cambio. Dije, yo te ayudo. O sea, yo te echo la mano para el salto. Sí. El otro pues, está terminando la carrera, pero también lo tiene claro, ¿eh? Y hablé con él. Le dije, yo te ayudo a salirte, güey, pero ya te vas a salir, cara. Sí. Ya no regresas. No, pues ya. ¿Hace cuánto tiempo les planteaste esta frontera, este límite, que es un límite económico? Te lo digo porque lo redondeo, porque estoy trabajando un paper sobre papás Peter Pan. Ah, sí. Papás que no les gusta ver crecer a sus hijos. Sí, no, yo sí les dije, pues mira, esta conversación ya en forma, así con los dos, así como te lo estoy diciendo a ti, debe haber tenido un par de años más o menos, por ahí. Emilio estaba todavía en la prepa, la otra ya estaba en la carrera. Ajá. En un momento difícil, porque su mamá había terminado una relación con un tipo, muy buen tipo, lo quieren mucho, lo llaman padrastro. Había terminado esta relación, ella estaba como en un momento complicado, que más ella pues no es viable económicamente. Entonces, yo sí lo senté, que un momento muy tenso con su mamá y etcétera. Y dije, mira, yo soy responsable, se los digo, ya tienen edad de escuchar esto. Sí. Digo, yo no soy responsable del futuro económico de su mamá. Soy responsable del de ustedes hasta aquí. Claro. ¿No? Les dije, ahí sí. Clara y contundentemente. Entonces, ¿cuál es la frontera? La carrera, la licenciatura. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Tu hija tienes 2 años. Sí. Y tú, güey, pues 3, que dura la carrera de cine, que es más corta, más el año de... ¿Ok? ¿Estamos? No, sí, papá, sí. Dije, yo, insisto, cuando terminen y se quieran ir, les echo una manita. Yo estoy ahí. Hasta ahí. Sí. ¿Y cómo fue la reacción? O sea, bien. O sea, porque es un tema también tuyo, que tú pones tu límite. Tienes que poner un límite y es sano para ellos también. Y no siempre es fácil poner tu propio límite tampoco. No. Porque uno lo sigue queriendo proteger o queriendo
cuidar todos los detalles, ¿no, Julio? Sí, pero también tienes que acostumbrarte a soltar, ¿no? Y luego también sí me la he rifado, ¿eh? Entonces también hay una parte, bueno, ya, hijo, o sea, ahorita ya no me pesa eso. Sí. Bueno, sí me pesa, o sea, a la hora de pagar la renta dices, bota, cabrón, ¿no? Pero sí, otra vez, güey, o sea, además pago la mía y la suya, bueno. Sí. Pero ya no me pesa, o sea, digamos, ya tengo, de momento, toco madera, más solvencia, ¿no? Económica, pero es necesario, pero también fíjate que han desarrollado una cosa muy autónoma, ¿eh? O sea, tienen como, me da la impresión, mucha vocación ya de seguir por su lado. Ojalá, hijo. Ojalá, no, pues es que es lo que has formado, ¿no? Sí. Es lo que formamos toda su edad, todo su tiempo, toda su vida, en cada etapa de sus que han pasado, y esta edad pues ya es un tema también donde pareciera que deben ser autónomos, independientes. Yo creo que una de las cosas por las cuales paternamos o debemos de paternar, desde mi referente y en mi entorno que me toca paternar, es ayudarlos a ser seres humanos autónomos, independientes y que sean completamente libres y que se sepa gobernar y mantener. Sí, así es. O sea, esa es como mi vocación con mi hijo. Ya, si no le gusta, pues es otro rollo, pero... No se le gusta, se chinga. No, sí, porque el tema dice, de repente el canijo dice, ¿y qué me vas a heredar, papá? Ah, cabrón, tienes 10 años y estás pensando en eso. Sí, luego... No, nada, cabrón. Lo que me sobre, güey. No, nada. Yo le he dicho, nada, solo lo que vayas a educarte y lo que vivas conmigo hasta que te eduques. Yo sí les heredaré si puedo, pero lo que sobre. Exacto. O sea, sí. No, pues incluso hay un premio Nobel que habla de... Dice que la herencia es un error de cálculo. Sí, yo creo que no, pero sí conozco esto. ¿No? Pero aún así, lo que sobre. Está bueno como modelo. Julio, me resta nada más agradecerte el tiempo. A ti, hombre, muchas gracias. Gracias por compartirnos la intimidad también de tu historia de vida con el paternaje, y también hablas un poco también de cómo autopsicoanalizada. Está buena. Este espacio no se cobra, a la hora de terapia, pero gracias por venir a los micrófonos a esta fogata, ser nuestro cavernícola invitado. Sí. Y de lo que se trata es esto, hablar un poco de lo que yo creo que, y no es tirarnos al piso, no es decir, por hablar con lamento, los hombres pocas veces nos destinamos tiempo para hablar con otro hombre. Es correcto. Para un masculino, centrarse con otro masculino, hablar sobre estas cosas que a todos nos pueden servir. Sí. Con un poco más de sensibilidad, de profundidad, de esta intimidad y un poco de vulnerabilidad, yo digo, en estos micrófonos, mi querido Julio. Te felicito, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Cavernícolas, gracias por acompañarnos en un episodio más de Cavernícolas Podcast. Y yo los invito a que nos sigan compartiendo los temas, las opiniones, que sigan generando conversación con cada uno de sus invitados. En cualquier red social nos encuentran como Cavernícolas Podcast o Eres Cavernícola. Y yo soy Omar Estrada, los veo en el próximo episodio. Y uga uga. Uga.